¿Qué tal? Saludos, sean bienvenidos a un nuevo espacio de entrevistas de Más TV Huelva y de la web Oruba Actual. Haciendo uso de las nuevas tecnologías que nos permiten en este caso poder realizando nuestra habitual ronda de entrevistas, y hoy vamos a hablar con Juan José García del Hoyo. Él es catedrático de métodos cuantitativos, de estadística también de la Universidad de Huelva. Juan José, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Buenas. No sé si he dicho bien cuál es la titulación exacta en este caso. Si no, explícala tú, por favor. Bueno, soy catedrático de un área de conocimiento que se llama métodos cuantitativos para la economía de la empresa. Fundamentalmente son técnicas estadísticas y econometría, lo que llamamos que es la aplicación de la estadística a la medición en economía. Pues teníamos mucho interés en hablar contigo, Juan José, porque habíamos visto que durante todos estos días estabas haciendo una serie de publicaciones a través de las redes sociales en las que estabas cuantificando y haciendo, si no me equivoco, una serie de predicciones matemáticas, siguiendo una serie de sistemas sobre este asunto que copa toda nuestra atención, como es la pandemia del coronavirus. ¿En qué consiste en las publicaciones que estás haciendo? Cuéntanos un poco. Bueno, claro, al principio fue un poco por curiosidad personal y por saber un poco a qué atenerme, ¿no? Hace 2 o 3 semanas. Y empecé a colocar estimaciones en Facebook de lo que yo iba viendo, ¿no? Son modelos matemáticos de crecimiento de especies, de poblaciones, de procesos epidémicos, muy utilizados a nivel general, como son la curva logística, curva de Gompers, que son modelos agregados, no se agregan fenómenos, sino que intentan predecir el comportamiento a largo plazo de cada uno de los fenómenos, ¿no? En este caso utilicé un conjunto de funciones. Estábamos todavía en la fase de crecimiento, comparando crecimientos exponenciales con crecimientos logísticos, que son las que preveían la culminación de un proceso, la cresta, que dicen en la televisión, pues la caída, ¿no? Poco a poco se iba ganando con los datos que han ido llegando, progresivamente. Fui estimando los modelos diariamente, y ya hace 8 o 9 días se podía predecir que estábamos en la cresta, ¿no? Y posteriormente pues estoy cuantificando incluso la fecha estimada de que se produzca el crecimiento cero de nuevos casos de ingresos en hospitales y por lo tanto de que se esté continuando el proceso. Siempre hay que tener en cuenta una cuestión, que esto es con las condiciones actuales, siempre con condiciones exógenas constantes. ¿Qué significa eso? Confinamiento y que no haya una variabilidad en la transmisibilidad del virus por razones, por ejemplo, ambientales, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a esos parámetros, se puede predecir perfectamente el comportamiento de los procesos. Os puedo poner alguna figura si queréis. Perfecto, pues ahora sí, ¿te parece, Juan José? Vamos viendo esas gráficas, ese trabajo que estás haciendo y que creo que está teniendo muchas aceptaciones, sobre todo porque, claro, es evidentemente un tema de mucho interés. Eso, como decíamos, ¿no? Una serie de gráficas de trabajo. De todo el trabajo este que has estado haciendo, Juan José, ¿cuál sería la principal conclusión que podemos extraer de esos datos? Hombre, la conclusión es que estamos hablando de una fecha estimada de la culminación, se puede decir, del proceso, de final de abril, principio de mayo, en función de si hablamos de Andalucía, a nivel nacional, global o a nivel de Huelva. Pero os voy a poner alguna imagen, a ver si no tengo complicaciones, ¿no? Trabajo que hay que decir, José, que haces tanto con datos nacionales como también con datos provinciales, ¿verdad? ¿Se están viendo ahora? Sí, se ven perfectamente. Bien, estas son, por ejemplo, la información sobre nuevos casos a nivel nacional. He probado con todas las series, ¿no? He estimado series de ingresos hospitalarios, series de funciones, series de ingresos en UCI. Todas tienen un comportamiento parecido. Las de ingresos en UCI, por ejemplo, ingresos hospitalarios van un poquito más adelantadas, es decir, tenemos por aquí, en esta zona. Pero bueno, con nuevos casos se ve claramente. Se va ajustando progresivamente la curva a una función logística, serían datos incrementales diarios. Este sería el acumulado que se puede predecir, ¿no? El acumulado estamos ahora mismo en esta parte de la curva. Se va a llegar a este número de nuevos casos, que serían 160.000, 140, y la fecha aproximada a la que llegaríamos a nivel nacional sería sobre el 20 de mayo. Estaríamos aquí situados. Ya, evidentemente, dentro de 2 semanas estaríamos creciendo un poquito. Un caso cada 2 días, 2 casos. Y todavía nos queda una fase
de crecimiento lento, muy lento, cada vez menos, pero todavía progresivo, y después ya se estabilizará prácticamente en torno a los 160.000 casos detectados. Esto a nivel nacional. El modelo nacional estamos hablando, ¿verdad? es a nivel nacional, sí. A nivel andaluz estaríamos pues, en una posición todavía un poquito mejor. Está cayendo más rápidamente lo que son los nuevos casos. Estamos alcanzando la cresta a una velocidad razonable. El total de casos acumulados van a ser unos 10.340. El error con el que estamos trabajando es más o menos un 1,2%, un poquito más que a nivel nacional. Y la fecha prevista para alcanzar este máximo, que sería el máximo de población cuando ya se produce el crecimiento cero, estaremos hablando del 8 de mayo. Y a nivel de Huelva hay más variabilidad, como vemos en la serie. Conforme se va desagregando información, se produce más varianza. La caída ha sido muy drástica en los últimos días, como se puede ver aquí. Por lo tanto, la curva se ha ido acortando progresivamente. No sabemos lo que va a pasar, pero aquí hay una alternancia. La serie de Huelva se ve una alternancia muy clara de unos días muy malos y unos días buenos. Puede ser que haya una subvaloración en días previos y después una sobrevaloración porque han acumulado casos en algunos hospitales o alguna información que se ha proporcionado de días anteriores, ¿no? Pero fundamentalmente lo que se interesa es el promedio a largo plazo. En términos medios, pues evidentemente va cumpliéndose el modelo también logístico. Estamos llegando a la parte alta de la curva acumulativa y progresivamente se va alcanzando un número de 367 casos aproximadamente, que son unos 60 casos más de lo que hay actualmente. El error es un poquito mayor porque la curva tiene más varianza, los datos tienen más varianza, y la fecha estimada sería final de abril, la última semana de abril. Posiblemente estaríamos ya situándonos en el nivel máximo de la serie. Esto es lo que se puede decir de los datos hasta este momento. Yo cada día voy actualizando la información diariamente, con lo cual cada día voy estimando los modelos. Si hay un punto que se aleja mucho, el modelo se reestima y se modifican las expectativas. Es decir, todas estas predicciones que estás haciendo de casos máximos de fecha tienen un grado de fiabilidad muy alta porque ese porcentaje de error con el que trabajas es prácticamente mínimo, ¿no? Sí, por ejemplo, hace una semana el porcentaje de error puede estar en torno al 10%. A nivel nacional está en menos del 1%. ¿Por qué? Porque se va estabilizando la serie, se va ajustando a los modelos matemáticos de forma más notoria y porque también la información estadística ha ido mejorando con el tiempo. Al principio de la serie había comunidades autónomas que comunicaban la información cada 3 días y eso provocaba distorsiones en la serie, evidentemente. Interpolando los valores extraños salían cosas raras. También es verdad que a medida que vamos subiendo en los números de casos y bajando de la cresta, el modelo se estima mejor. En la fase creciente puede haber una parte de una multitud de modelos que se puedan ajustar. Pero ya que el tema empiece a alcanzar la cresta y caiga, ya hay menos modelos, menos funciones posibles y tal. Son todas funciones de las habituales para representar este tipo de procesos epidémicos. A tenor de esos datos que maneja Juan José, ¿podemos decir que la peor parte la hemos pasado ya o estamos todavía dentro de ella? No, estamos cada día, vamos a ver, para que la gente nos entienda, cada día estamos creciendo menos que el anterior, en términos absolutos y en términos relativos. ¿Qué significa? Que estamos en la parte decreciente después de la cresta, y además cayendo de forma muy rápida. Se está controlando lo que es el brote epidémico. ¿Qué significa eso también? Significa que la congestión en hospitales y en centros de salud y en las UCIs ha ido decreciendo. Cuando uno ve noticias, incluso en Madrid, que es donde estaba más saturada la situación, ya hay camas disponibles en UCI. Con lo cual, parece que estamos consiguiendo lo que se pretendía con el confinamiento, que era controlar el brote de forma de que nuestro sistema sanitario sea capaz de atender en condiciones óptimas a todos los enfermos que se puedan contagiar. A tenor de esos datos, podemos concluir que los ciudadanos estamos haciendo las cosas medianamente bien, que el confinamiento y todo ese sacrificio que se está haciendo por parte de la sociedad está dando sus resultados. Sí, parece que sí. Hay un estudio que va publicando diariamente Google sobre la movilidad de las personas a nivel mundial y si se puede comparar que, como se puede ver, que en España ha caído prácticamente el 95% la movilidad por diferentes causas. Por lo cual somos uno de los países más cumplidores, como ha destacado también la OMS, más cumplidores de las restricciones y por lo tanto
en que se está teniendo un éxito, ese éxito que se está viendo en las curvas de caída tan drástica de la tasa de crecimiento es debido a la cooperación de toda la ciudadanía, evidentemente. Y dentro de ese grado de responsabilidad que están mostrando los españoles, no sé si los datos también nos puntúan a los onubenses de una manera o de otra. Vamos a ver, mi teoría es distinta. Si en Huelva hemos tenido una situación que ha sido genérica a nivel nacional. El virus se ha difundido más, donde hay mejores comunicaciones, donde ha habido más movilidad transnacional. Por ejemplo, grandes ciudades con muchos profesionales moviéndose o con turismo muy asentado en cualquier época del año, y donde hay grandes medios de transporte público, como tranvía, metro, etcétera, donde se concentra la población. Y son aquellas provincias, además, donde hay una proporción mayor de población urbana y donde hay mayor nivel de renta. En Huelva se lo de todo. Estamos mal comunicados, no era temporada turística alta, no había mucha movilidad internacional, no tenemos medios de transporte público, por desgracia, pero en este caso nos ha beneficiado de masas que nos comuniquen. Si hubiéramos tenido metro, tranvía, sobre todo tranvía, por ejemplo, para unirnos con la zona de costa, que es una reivindicación que yo he hecho muchas veces, ¿no?, como presidente del CES, pues hubiéramos tenido otro efecto distinto. No tenemos trenes con una velocidad rápida para conectarse con Sevilla, con lo cual la gente prefiere coger su coche, con lo cual hay menos difusión también del virus. Todo eso provoca que hayan ferido un menor efecto. No es que seamos muy buenos, muy guapos, ni que el clima de Huelva sea favorable, sino que estamos tan marginados que hasta el virus nos margina. Desgraciadamente. Lo que sí es las estimaciones que manejas, el total de casos, si no recuerdo mal, era 367, el máximo que alcanzaría la provincia de Huelva, tiene que ser de los menores de todo el conjunto del territorio nacional, sí, ¿no? Sí, evidentemente. Es uno de los menores porque aquí, si hubiera coincidido en la explosión epidémica con la Semana Santa y con la movilidad, hubiera sido dramático. Pero en ese momento en Huelva apenas había movilidad transnacional. Nuestros estudiantes que estaban por estudiando, la gente que ha venido por las zonas de trabajo, mucho movimiento que hay diario con Sevilla, pero no coge transporte público, pues se tiene en su coche. Entonces, eso ha producido que tengamos una difusión inicial del virus mucho más reducida que en otras zonas y nos ha favorecido. Evidentemente a la gente le preocupa, además de que la situación mejore, saber qué va a pasar después, cuándo vamos a poder empezar a recuperar la normalidad. No sé si consideras que, a tenor de la diferencia que hay entre distintos municipios, esa salida del estado de confinamiento debería ser distinto según en un punto o en otro, o debería ser homogéneo para todo el conjunto del territorio. Bueno, puede ser difícil levantarla parcialmente, pero también puede estar justificado. Es decir, tú no puedes castigar a zonas que hayan salido dentro de zonas que no han salido todavía. Pero es complicado, ¿eh? Eso es muy difícil de poner en marcha. Hombre, el que se culmine, se alcance el caso máximo a final de abril o principio de mayo en Andalucía o mediados de mayo a nivel nacional, eso no significa que se acabe la crisis epidémica. Significa que como estamos metidos en casa, la mayoría de la población no ha tenido contacto con el virus y no se ha contagiado. Hasta que no haya una vacuna o estemos todos inmunizados, aquí no hay solución. En todos los procesos epidémicos, ¿qué es lo que se dan? Pues curvas de ese tipo sucesivas, cada vez más pequeñas, más amortiguadas, como si fueran sinusoides. ¿Por qué? Porque el problema está ahí. Y hasta que todo el mundo no haya tenido contacto o no esté inmunizado, pues no tenemos solución. Con lo cual, las decisiones de las próximas semanas son muy difíciles de estimar. Habrá que ver cómo está cada zona y también habrá que ver qué es lo que prevé el gobierno. Los sistemas educativos, evidentemente, se van a tirar. Los grandes eventos, eso no se van a poder celebrar en los próximos meses. Eso es casi seguro. La vida va a tardar en recuperarse. El turismo va a tardar mucho en recuperarse. No solamente porque haya restricciones, sino porque tengamos miedo a viajar en medios públicos, en transporte público, en avión, en trenes de alta velocidad, y la gente se va a quedar en su casa. Con lo cual, el efecto de esto va a ser largo en el tiempo. Evidentemente, como estamos hablando, todos estos datos que tú publicas están basados en los datos oficiales que se publican por parte de las comunidades autónomas, por parte del gobierno central. Se habla mucho de esa cantidad de población que puede haber padecido el coronavirus de forma asintomática o no y que no estén en esos registros. ¿Eso influiría o modificaría en algo
esas estadísticas que manejas? Mira, las series de casos positivos detectados sí puede estar sometida a ese sesgo. Las series de ingresos hospitalarios más difícil. Son la gente que se ha puesto malita y que ha ido al hospital para que lo atiendan y le han hecho las pruebas y le han visto que tenía el virus. La gente de ingresos en UCI, las personas que están ingresadas en UCI, y ahí no hay discusión, son los más graves. Con lo cual, todas las series prevén un comportamiento parecido. Es más, la serie de ingresos en UCI se puede considerar hecho contrastes estadísticos mediante test de casualidad y modelo VAR, que me permiten afirmar que la serie de ingresos en UCI es un indicador adelantado, 7 días más o menos, 6 días, sobre la serie de casos positivos. ¿Qué significa? Que independientemente del número de casos positivos de esa serie que nos están dando sea el real, habrá un desplazamiento hacia arriba, sea más casos positivos, pero la evolución de la curva va a ser muy parecida. Y el punto y final, cuando se alcance, muy parecido. No hay discusión, porque todas las series coinciden. Conforme vamos avanzando en series, llegando hasta las defunciones, van siendo cada vez con menos eco, evidentemente, que las series originales, la serie original del número de casos positivos. Juan José, seguro que después de esta conversación hay mucha gente interesada en consultar esas estadísticas, esos datos que tú estás publicando. ¿Dónde pueden encontrarlas? Bueno, yo las voy poniendo en Facebook todos los días, voy actualizando. Algunos días coloco también datos de alguna otra provincia española o andaluza para que la gente que está siguiéndome, que ha crecido mucho, el número de seguidores ha crecido en 300 más o 400 más en los últimos días, ¿no? Y me pide, ay, dime qué pasa en Sevilla, o dime qué pasa en Jaén, o qué está pasando en Cádiz. Bueno, pues también lo coloco de vez en cuando, o hago un análisis comparativo. Bueno, pues lo voy colocando en Facebook fundamentalmente, para que todo el mundo pueda tener información, porque en principio surgió como un entretenimiento, porque estaba confinado y porque sabía manejar las técnicas, y porque además este tipo de modelos son los que yo hice hace mucho tiempo atrás en mi tesis doctoral, por lo tanto estaba familiarizado con este tipo de comportamiento y con la modelización. Se ha convertido prácticamente en una obligación diaria, porque comprobé que a la gente le daba esperanza el ver cómo iba a evolucionar el proceso, cuáles eran las predicciones y que esto tenía un fin. Y eso es importante. Y de hecho la gente lo agradece, las personas lo agradecen. Importante ver el final del túnel, ¿verdad? Claro, porque es que además los medios de comunicación durante las últimas semanas destacaban siempre, hoy se ha crecido no sé cuánto, hoy hemos crecido no sé cuánto, más hay tantos fallecidos. No es eso. Es decir, hay que ver el ritmo de crecimiento. En el momento que empiezan a decrecer la tasa de variación diaria, pues ya hay que dar luz, hay que dar expectativa a la gente y decirle, oye, mira, que vamos mejorando. Cuando eso se verifica durante 10 días, como llevamos ya prácticamente 8 días decreciendo en tasa de variación, en términos porcentuales, en términos relativos, pues mira, que estamos muy bien, que vamos mejorando, para que la gente sepa que hay luz al final del túnel. Y no esté confinado en casa sin saber lo que hay y además cada día con más miedo. Y sobre todo saber que ese sacrificio que estamos haciendo, ¿no?, está teniendo un resultado. Claro. Creo que es importante, que todos sepamos atenernos y explicándolo con información veraz, objetiva, y además basada en procedimientos científicos, bueno, importantes y además confiables, no problema. Pues Juan José García del Hoyo, catedrático, muchísimas gracias por atendernos y vamos a estar muy pendientes a esas publicaciones que haga a través de las redes sociales para seguir comprobando la evolución de esta pandemia del coronavirus. Ojalá que se cumplan todos esos pronósticos y que cuanto antes veamos, como decimos, el final de este túnel largo que estamos atravesando. Venga, gracias a vosotros. Y aquí estoy para lo que queráis. Muchísimas gracias, un saludo. Saludo también a todos nuestros espectadores de Más TV Huelva y de ONUV Actual.